pero que según digamos como que la comunidad vecinal, el vecindario y demás, ven a estas personas como gente especial, como Simón el Mago, y estas personas de repente te hacen unas bebidas de unas hojas y ramas según para que tú te la bebas. Estas personas, si usted tiene un dolor de cabeza, van y te hacen unos movimientos en la cabeza para que se te quite el dolor. Estas personas también de repente, qué sé yo, te ensalman. En República Dominicana a veces la gente se le lastima el brazo, la pierna, y yo viví también eso, o sea, se te fractura y estas personas van y te hacen como, te soban y te dan un masaje en el pie y el dolor inmediatamente desaparece. Entonces, estamos hablando de que estas prácticas las hacen personas que son como Simón el Mago, que Simón no era mala persona. Simón, según el texto, era un hombre que todo el mundo decía, se maravillaba de las cosas que Simón hacía y decía. Sin embargo, cuando llegó el discernimiento de Pedro y el discernimiento de Juan, se dieron cuenta y pusieron en evidencia que este hombre no tenía algo que venía de Dios. Y por eso fue el desenlace. Él quería comprar eso que Pedro y Juan tenían para él hacerlo parte de su estructura de vida, vendiéndoselo a la persona. Entonces damos paso ahora a Monseñor. Gracias mil por traer ese texto bíblico de Simón el Mago. Tú eres un mago. Tomándote el pelo de la palabra de nada. Trae ese texto que es magnífico. Tú también traes el texto y acabas de decir que 2000 años después también existen magos. Existen gente que hacen lo mismo. Como estamos hablando con un público, oyentes de manera internacional, por favor, nosotros vamos a tocar quizás casos que son dominicanos, que no se dan en otra parte. Pero ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, algún caso, alguna práctica concreta de sus países, la pueden tocar porque nos enriquece. Un servidor sabe que esto se da aquí en República Dominicana, se da en Haití, se da en Cuba, se da en Estados Unidos, sobre todo en Miami, donde hay cubanos. Tú sabes la palabra santería. Y como Simón el Mago, es una experiencia que tienen las personas que están metidas en la santería, saben de prácticas espirituales fuertes, porque el diablo se manifiesta. Y son las personas que más creen. Por eso Simón quería querer y quería comprar. Una regla que se tiene es que en la santería, en prácticas de brujería, de magia blanca, que son prácticas que no es para hacer maldad, sino de buena voluntad, como tú decías. Son de buena voluntad, entra el dinero, siempre. Por ejemplo, yo voy a empezar con un caso que puede parecer más, la lectura de la mano, que puede parecer interesante. No voy a hacer los chistes que yo sé sobre la lectura de la mano, pero la lectura de la mano, eso es parte de la magia, y la gente que lo hace de buena voluntad. Cuento un caso para que se vea esto de lo que yo digo. Donde yo ejercía mi ministerio, vino una que leía las manos, que yo sabía que leía las manos, y me vino a decir: yo vengo donde usted porque usted sabe de eso. Yo me puse contento. Iba de ella, yo vengo a que usted me ayude. Yo dije: qué bueno que tú vienes a buscar ayuda. Ella pensaba que el obispo le iba a leer la mano. No, yo era sacerdote todavía. No, yo vengo que me ayude. El padre que lee la mano. No era eso, no. Como usted sabe de eso, ella sabía que yo hacía exorcismo, que hacíamos oración de liberación, que ese mundo yo lo conocía. Como usted sabe de eso, qué bueno que tú toques el tema. Lo que ella decía, yo sé de ese mundo.
de ese mundo oculto que ella vivía, que ella conocía la fuerza. Y yo veo que usted me ayuda. Ay, qué bueno que tú vienes, que yo te ayude a dejar de leer la mano. Ella sabía que la que lee las manos, eh, nosotros sabemos, bueno, yo sabía que eso es supersticioso, la iglesia siempre me lo enseñó así. Yo lo aprendí en el seminario, que eso era supersticioso. Leer las manos era magia. Yo le dije, qué bueno que tú vienes a que yo te ayude para que tú dejes de leer la mano. No, yo no vengo a pedirle a usted que me ayude. Ella no quería dejar de leer las manos. Yo vengo a que usted me ayude a que el dinero que yo recibo por lectura de manos se me va como agua entre las manos. Wow. Ella sabía la fuerza, ella no quería dejarlo, porque ella sabía que lo que ella hacía en la lectura de la mano se daba, era adivinación. Entonces, ella lo sabía, pero no quería darlo porque era un negocio. Entonces, yo he encontrado en la vida práctica, muchos casos de personas que tienen ese poder de Simón el Mago. Poder, es un poder. Y no lo quieren dejar. He encontrado personas, he visto personas que sufren. Conocí un caso de un hijo que sufría unos dolores terribles y los papás sabían que era adivino, que recibía dinero. Los papás vinieron que hiciera un exorcismo, una oración de liberación, para que el hijo se viera libre de eso. Ay, qué bueno, tiene que dejarla. No, pero no dejar la adivinación, pero sí que no tuvieran los dolores, porque hay unas consecuencias que siempre se tienen. Las tenía el hijo, lo que practicaba eso, y como tú decías, quedan contaminados. Sí. Toda persona que ha estado en uno de esos actos de magia, de superstición, aunque sea de buena voluntad, necesita una oración de liberación. Es lo que queremos decir, porque reciben, en unos actos de magia, reciben una herencia siempre negativa. Siempre negativa. Yo no sé qué prácticas habrá en los países de los que nos están escuchando, pero aquí en la República Dominicana nosotros recibimos a influencia del sincretismo endógeno por los esclavos negros africanos, y nosotros recibimos influencia y tenemos muchas prácticas de ese tipo. Yo quiero ser lo más generalizado que sea, porque no sé qué prácticas hay en Argentina o en México. En México, por ejemplo, existe la buena muerte, la devoción a la muerte. A la Santa Muerte, sí. Devoción a la Santa Muerte. Todos los que están metidos en la Santa Muerte necesitan una oración de liberación. Me van a decir, pero usted está diciendo... No, señora, hay muchos mexicanos aquí. Bueno, sepan que todos los que están metidos en la Santa Muerte necesitan una oración de liberación. Pero usted no sabe lo que eso es así. ¿Cómo yo lo sé? Por la experiencia de la gente que sufre. Un caso. Puedo citar casos vividos y practicados. Una señora que tenía la pierna derecha más corta que la otra. Entonces visitó a nuestros magos y le dieron un agua para darse unos masajes, que eso le iba a sanar. Entonces ella se metió en eso y se daba su masaje. Le vinieron unos dolores tremendos, que son las consecuencias que se sigue de él. Entonces esa señora vino a pedir ayuda. Todo eso, gracias a Dios, conocía el ministerio que prestaban muchos laicos. Mi parroquia, donde yo estaba, tenía 42 laicos que tenían ese ministerio, ese servicio, y ya eso se regó, que en la ciudad hacíamos ella vino para que hiciera restauración. Le daba unos masajes con un agua, una botella. Esa señora con la oración de liberación se le quitó el dolor que ella tenía de una vez. Y su mejor signo fue la conversión que tuvo.
ella y su marido, una cosa maravillosa. Ella fue tan impactante que ella pasara de lo que ella sentía a verse libre de los dolores. Se convirtió de tal manera que se hizo servidora en la renovación. Y fue después ella misma entró en la oración de liberación. Ella fue liberada y oraba por otros después. Sí. Su marido era un caso de perdición. Se dio una conversión tan grande que llegó a ser ministro de la Eucaristía. Una cosa Wow. maravillosa. Un gran signo fue esa. Se le quitó los dolores y ellos quedaron, bueno, estoy repitiendo, quedaron tan impactados que para mí el gran signo fue la conversión que ellos tuvieron y cómo ellos se transformaron en ministros y servidores de la iglesia de una manera increíble, maravillosa. Entonces ella buscaba, ¿qué buscaba ella? Un bien, izquierda, que le vino un mal. Sí. Entonces, las personas que se meten en cualquiera de esas prácticas lo hacen de esa manera. Sí, y hay algo, por ejemplo, monseñor, que aquí no estamos abordando necesariamente como aspectos, digamos, negativos, como hemos abordado en semanas anteriores, sino que aquí estamos abordando algo que tiene que ver con la ingenuidad. ¿Qué suele pasar muchas veces? Por ejemplo, prácticas de aquí, de República Dominicana. Por ejemplo, hay mujeres, sobre todo en el área del sur de aquí, de República Dominicana, en algunos pueblos, y eso se ha normalizado, tienen sus esposos y tienen alguna sospecha de que el hombre le es infiel o algo así, quieren como amarrar a ese hombre. ¿Y qué hacen? Hacen una especie de té donde usan ropa interior de ella y la colocan en el té que están haciendo y luego le dan a beber a ese hombre ese té y a eso le llaman amarre. Hay personas que amarran a otra de repente con una fotografía, van donde el brujo y le dicen, o donde la señora y le dicen, ay, yo quiero que mi esposo sea mío y no sea de nadie más. Entonces, tráeme una foto y esa foto, ese brujo la coloca en un lugar, le pone incienso, le pone sal, le pone un sinnúmero de cosas. Tenemos gente que tienen adicción al horóscopo, gente que todos los días va a ir a ver el horóscopo, gente que también con el tema de la lectura de la taza, de la mano, de las cartas. Por ejemplo, a veces sucede, y aquí hablamos de ambientes no tan marcados a nivel visual, con imágenes y de cosas de la brujería, sino muchas veces gente normal, gente que uno ve, como usted dice, que tienen esto. A mí, por ejemplo, me pasa a veces que yo me he reunido con personas y he estado en lugares hablando con personas y he recibido palabras de conocimiento de personas que están ahí, de situaciones que están viviendo, y a veces he hecho comentarios y luego esas personas se me han acercado, pero yo no puedo hacer de eso y decir que estoy leyendo la mano, porque es un carisma. Entonces, suele pasar muchas veces que en el trabajo, en el lugar donde tú laboras, de repente hay una señora o un señor que dice, déjame ver tu mano, y ahí empieza a leerte la mano y probablemente diga cosas que son verdad de tu vida, digan cosas que sean ciertas. Eso genera en ti hasta una adicción. Yo recuerdo que cuando estaba en mi época de adolescente, que jugaba baloncesto y jugaba en diferentes lugares, yo semanal me lastimaba un tobillo. Y cerca de mi casa había una señora, que omito el nombre, que ella daba masajes en los pies, ella ensalmaba los pies. Pues yo iba donde la señora y le decía, mire, me lastimé la pierna. Y ella iba, ella tomaba mi pierna, empezaba a darle como un masaje, le ponía un aceite y como un agua que ella tenía en su casa guardada. Ahí hacía como unos movimientos raros con las manos en mis pies. Y cuando terminaba de darme el masaje, ese dolor desaparecía. Yo recuerdo también que había un brujo, ya murió, vivía cerca de mi casa, era prácticamente vecino,
Y recuerdo que muchas veces que tenía juegos de baloncesto y yo pasaba por su casa, yo le decía, voy a, qué sé yo voy a jugar baloncesto y quiero que mi equipo gane y quiero jugar bien. Y él me ponía los pies, yo recuerdo, encima como de un coco que él tenía. Ese coco tenía diferentes olores y demás, y me ponía como por unos minutos a que le pase la mano al coco, que toque con los pies el coco. Y los días que yo jugaba, después de haber puesto mis pies en ese coco, mi equipo ganaba y yo jugaba de una manera sorprendente. Y cuando tenía juego, yo siempre pasaba por donde el hombre a pasarle la mano al coco para jugar baloncesto. Y cuando no pasaba por donde el hombre, jugaba malísimo. Y ya yo empecé a pensar que yo jugaba bien por el coco, pero internamente la tristeza que yo tenía, el dolor que yo tenía, el peso que yo tenía, la incomodidad que yo tenía para dormir, yo sentía como que había algo en mí, como una fuerza negativa, pero como no sabía, yo no identificaba eso y pensaba que era un mal día. Entonces, esto va generando adicción. Y en la iglesia hay muchas personas que de alguna manera tienen una adicción como la que tenía Simón el Mago y como la que tenía la gente a ver maravillas, porque ¿qué es la magia? Eso es yo que quiero un bien, quiero que ocurra algo en mi vida, pero lo quiero ya. Entonces yo quiero que ocurra ya, o sea, no tengo la paciencia para esperar que sea Dios el que lo haga, no tengo el discernimiento para saber si Dios quiere eso o no, no, yo lo quiero ya. Y entendiendo eso, como que es algo bueno para mí, cuando no necesariamente es así. Qué bueno que tú traes el ejemplo, lo describiste muy bien. Felicidades, cuéntalo muchas veces. Tú querías conseguir algo rápido y jugabas bien y te iba bien, pero después te dejaba unas consecuencias. La consecuencia de la tristeza, el malestar. Eso se da siempre, aunque la gente no lo vea. Se da siempre. Eso es lo que queremos decir, que deja unas consecuencias que hay que orar. Y tú usaste la palabra que aquí en República Dominicana se llama el ensalvo, que es una oración mágica, que es lo que uno quiere, un Dios mágico. Yo quiero esto, pero no la oración de a Dios. La oración a Dios es la de Jesucristo. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La del mago, la del diablo, yo quiero esto. Y el diablo te dice, yo te lo hago. Y te lo hace. Lo grande de eso es que esa gente tiene la experiencia, tú tienes la experiencia de que jugabas bien, que quedaba en eso, pero tú después descubriste lo más que se hacía y buscaste cómo liberarte de eso. Cuando tú traías a ver si tú me entiendes, es decir, lo que te pasó a ti es lo que pasa siempre. Mucha gente lo descubre de una vez y otra vez no. Mira, por ejemplo, cuando tú dices la palabra de ciencia, tú tienes palabra de ciencia que Dios te da. El mago pasa también adivinar, como la palabra de ciencia, lo que te va a pasar, lo que te hace. En mi ministerio, el caso de una que quería tener ese poder de la palabra de ciencia. Y entonces buscó de manera mágica que se lo diera. Y esto se llama aquí bautizar el cerebro. Bautizar el cerebro es que te bautizan, te hacen un salmo, Un ritual. Un ritual, un ritual, y lo hacen en el nombre de la Trinidad, como en el bautismo. Es una cosa terrible. Entonces esa persona, adivinaba, ella conocía ese poder, pero tenía, ¿cuál fue el causa? Unos dolores de cabeza peor que una jaqueca, y no se le quitaba con nadie. Sí. Entonces ella vino para buscar ayuda, hicimos la oración de liberación. Y esa señora se le quitó el dolor de cabeza. Y dejó de adivinar. Y después tuvo el don de ciencia. Ella conocía cuál era el poder del diablo, lo sabía muy bien. Y después esa señora, su testimonio fue,
se dedicó toda su vida a trabajar en liberación. A trabajar de verdad. Sí. Ella sabía perfectamente lo que era eso. Ella lo vivió, ella sabía del poder del diablo maligno, que adivinaba, y de la consecuencia de su dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene de una jaqueca físico, puede venir de un problema, dolor de cabeza que necesita una terapia psicológica, y en este caso esa señora tenía el dolor de cabeza que ella tenía, era de las prácticas malignas que ella realizaba. Que ella realizaba. A mí me llega a la mente ahora, monseñor, que cuando yo era niño también, allá como entrando en la adolescencia, yo siempre estaba en el negocio de mi papá y mi papá tiene todavía una electrónica y diariamente mi papá lee como 3 periódicos. Él lee el periódico en la mañana, lee el que sale después del mediodía y lee el del final de la tarde. Y yo recuerdo que en la parte del horóscopo, yo diariamente leía el horóscopo. O sea, lo primero que yo hacía cuando llegaba al negocio de mi papá era esperar que él termine de leer el periódico para yo tomar el periódico y lo primero que leía era el horóscopo. Y entonces empecé a desarrollar una adicción porque muchas cosas que él decía el horóscopo, yo entendía como que la asociaba, había una predisposición psicológica para yo asociar lo que decía el horóscopo a lo que ocurría en mi vida. Por ejemplo, también me llegó a pasar que con ese brujo que vivía al lado de mi casa, yo me llegué a leer las manos, me llegué a leer las cartas, o sea, y decían cosas que sí, o sea, que yo estaba viviendo, o sea, y era algo directamente de la brujería. Entonces, ahora, por ejemplo, en internet, aquí en Instagram, hay una página de nombres y apellidos que usted ve el nombre suyo, Ramón, y ahí hay una descripción. Entonces, anda ahora todo el mundo siguiendo de esas páginas para ver la descripción de su nombre. Y dice, no, sí, mira, y es que esa página es. Entonces, uno se pregunta, las personas que redactan esas descripciones que hacen del nombre de Ramón, las personas que redactan esa descripción de las características de la persona que se apellida de la Rosa. A mí, por ejemplo, varias personas me enviaron por mensaje como el mensajito de Maldonado, como de las características de las personas que tienen el apellido Maldonado. Eso es una manera de superstición también. Entonces, la pregunta sería, monseñor, para entrar, porque el tiempo se nos ha ido volando, ya nos faltan apenas 25 minutos. La primera pregunta sería, y quiero que los que están aquí conectados hagan sus preguntas también en el cuadro de preguntas. La primera pregunta sería, una persona que consulta el horóscopo, ¿es una persona que necesita liberación? Y es como 2 preguntas en una. Necesita liberación, primero. Y la segunda sería, ¿qué tipo de liberación? Una liberación en la que haga una renuncia personal y decir, yo en el nombre de Jesús renuncio a hacer esta práctica de la búsqueda del horóscopo y me desvinculo de raíz de todo el mal que eso ha podido generar en mi vida, o necesita también que alguien ore por él o por ella, por haber consultado X cantidad de veces el horóscopo. Vamos a responder, pero antes de tú responder, esas personas que están a través de las redes difundiendo esas noticias, déjame decirle, son Simón el Mago moderno, tecnológico, es el mismo Simón el Mago. Fíjate cómo la misma práctica de hace 2000 años se tienen hoy con tecnología, pero es la misma práctica, el mismo Simón el Mago. Tú le dices, tú eres un Simoncito que está haciendo esto con tecnología. Entonces, pero muy bueno que tú te hayas traído ese caso. Es muy bueno lo que tú acabas de decir, muy práctico. Fíjate, en la práctica de la iglesia, el primer exorcismo es precisamente ese.
renuncias a Satanás, renuncias al pecado, renuncias a todas sus prácticas. La primera liberación es tan, porque entonces sería también mágico, eres tú que tienes que decir, yo renuncio. Muy bueno que tú lo hayas traído, porque tiene que ser un acto de tu libertad. Yo renuncio. Entonces, a partir de esa renuncia, viene la ayuda, que puede ser la oración personal. Estamos en este pequeño libro que se llama El combate contra el maligno, que es tu ayuda, y también la ayuda de la oración. Puede venir la ayuda, pero primero tiene que comenzar con, tú no puedes decirle a una gente, si ella no quiere, tú no le puedes decir, aléjate. Si ella no quiere, primero es la libertad. Siempre recuerdo al padre Emiliano Tardif, que en ese ministerio de liberación le decía a la gente, váyase a confesar. Y después venga la oración. Y él decía que a veces bastaba la oración, la confesión, que no necesitaba ni oración, ni personal, ni nada más. No necesitaba la oración de liberación. Le bastaba con la renuncia. Algunas veces es tan fuerte, algunas veces es tan fuerte que necesita ayuda. Pero tú acabas de decir, lo principal, lo primero es, yo renuncio, porque nosotros, en la iglesia nos enseña mira, por ejemplo, acá, mira, después de leerme las cartas, yo me confesé y nunca más lo hice. Necesito una oración de liberación. Tú misma tienes que darte cuenta de lo que pasó. A veces te vas a la confesión y no necesitas más oración de liberación. Significa, estoy hablando en abstracto, yo pienso que no necesita la oración de liberación, porque la oración puede ser, porque tú no lo has sentido. Tú tienes que descubrir cosas extrañas en tu vida. No las hay, no necesita oración de liberación. Por eso, aquí está el combate contra el maligno. Aquí la iglesia nos pone unas oraciones para hacerlas personalmente. Siempre la podemos hacer. No necesitas oración de liberación. A ti que me acabas de esa pregunta, ¿necesitas oración de liberación? Busca estas oraciones que están en este librito, pero que la puedes pedir al sacerdote o a quien sea, que están en el apéndice del ritual del suicidio. Oraciones personales que se pueden. Yo te aconsejo a ti. Te aconsejo, haz estas oraciones, te confesaste a las oraciones personales, no oración de un ministro, laico o sacerdote, sino las oraciones que la iglesia te pone para protegerte. Aquí hay una persona que me dice, Monseñor, pregúntale a Monseñor, mi esposa consulta constantemente el horóscopo y hay una amiga de ella que conozco, que sé que va a brujos y me sospecho que sabe leer las manos y las cartas. Ese es como el preámbulo. Entonces dice, a veces de madrugada me doy cuenta de que ella tiene pesadillas y a veces yo también me levanto asustado con pesadillas. ¿Eso puede tener alguna relación? De alguna manera, puede ser de alguna manera a ti y a ella sobre todo, se le manifiesta algún malestar. Lo de las pesadillas, ensáyenlo por ahí. Seguro que en la vida de ella cosas extrañas pasan. Pueden ser las pesadillas y pueden ser otras cosas también. El horóscopo, todas esas cosas son viejas desde el Antiguo Testamento. La astrología se llama eso. La astrología. Dios nuestro Señor es superstición, lo prohíbe. Recuérdense lo que le pasó me lo contaba, a Saúl, que fue a consultar. Que fue a consultar. Entonces, eso es viejo. Y Saúl, sabía que había una fuerza negativa que influía en él. Esas fuerzas negativas se dan. El que se mete en ese mundo, pues
se mete en ese mundo, va a ver como te pasó a ti, veías cosas positivas, ganabas en basquetbol. Lo que le piden se te da, pero prepárate después, Prepárate. prepárate, porque Ah, el Hay, diablo no lo da gratis, no lo da cobra un gratis. precio, aparte del dinero cobra otro precio. Aquí hay una persona que pregunta, ¿consultar el significado de los sueños es alguna práctica que contamina? Porque hay gente en la iglesia que vive teniendo sueños y que yo me soñé y que Dios me reveló y que se me apareció la Virgen. La Virgen hoy es la que más habla. En el Evangelio no habló y hoy habla todos los días. Y anda la gente por ahí, monseñor, persiguiendo videntes y que la Virgen le habla a alguien allí, que le habla a alguien aquí. Entonces, cuando el Papa habló de estos videntes, cuando el Papa Francisco habló de estos videntes y dijo que la Virgen María no habla tanto y que ella ya dijo lo que iba a decir y que la Virgen María no es una secretaria que anda por ahí pasando mensajes, muchos de estos videntes se irritaron con el Papa y lo criticaron y lo atacaron. Y ahí usted se da cuenta de que si fuesen videntes auténticos, lo último que hicieran, según el deseo de la Virgen, es atacar y criticar al vicario de Cristo. Imagínate. Ahí se ve, ahí está una señal. Qué bueno que tú tocas ese tema. Prepárense porque ustedes lo van a tener. Pero la pregunta que hace la persona se la responde y después continúa para... Sí. Prepárense porque van a tener la respuesta. La del Papa dijo, para mucha gente la Virgen es un correo que anda dando mensajes. Y la Virgen está como un correo. Es anécdota buena. Cuídense de los videntes. Los sueños. Los sueños, Dios nuestro Señor habla por los sueños. Él comunica por los sueños, lo hizo con José. Pero hay gente que está deseando tener la palabra de conocimiento. San Juan de la Cruz trae una frase que dice, San Juan de la Cruz, un místico, una cosa excelente, dice, yo no quiero tener revelaciones de ese tipo, porque es donde el diablo se mete más. Yo quiero vivir de la pura fe, sin ninguna revelación. Yo creo en Dios, yo no necesito revelación, pero hay gente que está deseando tener eso. Es una pena. Yo lo digo, usted lo va a encontrar, pero cuídense de esa gente. Respóndale a esa gente lo que una persona de aquí, de República Dominicana, que vive en una ciudad que se llama Puerto Plata, de una gente que le decía, el Señor me dijo que te dijera, y otra venía varias, el Señor me dijo que te diera ese mensaje, siempre era un mensaje negativo y acusándolo. Y ella, la señora esta, ya le dio la respuesta y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando el Señor te diga algo para mí, dice que me lo diga directamente, que él y yo hablamos todos los días. Si el Señor no me lo dice a mí, eso no es así, porque él y yo hablamos todos los días. Sí, hubo, monseñor, me llega a la mente ahora, una muchacha que una vez me dijo que la Virgen le había revelado que yo era el hombre de su vida. Yo le dije, dile a la Virgen que me lo diga a mí, porque soy Eso yo que lo debo de saber. Sí, ella que te lo entonces, diga. sí, entonces todo esto que nosotros hablamos y señalamos aquí es sumamente importante para nuestra vida. A mí me llega a la mente San Agustín, que San Agustín, una vez, Arturo, un abrazo, también se te extraña, que San Agustín una vez estaba teniendo sueños celestiales. Él dormía y dormido se soñaba con ángeles, se soñaba con los coros angelicales del cielo, tenía sueños místicos, se soñaba con Jesús, con la Virgen María. O sea, San Agustín, o sea, este obispo, tenía éxtasis en sus sueños, o sea, estaba fuera de sí. Pero ¿qué pasó? Que él se levantaba muy cansado, se levantaba tarde, no rendía en el trabajo, no estaba rezando con la misma eficacia, se dormía en la celebración eucarística. ¿Y de qué él se dio cuenta en el discernimiento?
de que estos sueños venían del demonio para que él se aferre más a las experiencias que tenía en sueños que a la práctica religiosa de buscar a Dios en el día a día. Entonces él hizo conciencia de lo que estaba pasando en sus sueños, y en sueños él hizo una oración en contra de Satanás, y todos esos ángeles que él estaba viendo cambiaron de forma, y él los vio entonces en su forma original como demonios. Y ahí tenemos que recordar que el demonio, como dice el apóstol Pablo y Pedro también, se viste de ángel de luz. Volvemos sobre los sueños, pero déjame en ese contexto decirte la experiencia de Santa Teresa de Jesús, las visiones. Ella, igual que San Juan de la Cruz, no creía en las visiones. El diablo se le transformaba en Jesucristo y ella lo discernía, la visión de Jesucristo. ¿Cuánta gente está loca por recibir a Jesucristo y decir, vi a Jesucristo? ¿Tú me entiendes? Santa Teresa, en sus discernimientos, por la paz, por lo que la experiencia que esa visión le dejaba, se daba cuenta y lo rechazaba enseguida. Y después le decía, lo sacaba y le decía, pero me dejas un bien, ahora voy a hablar con Jesucristo. Echaba fuera la visión. ¿Tú me entiendes? Se pueden tener visiones falsas. Lo de Santa Teresa las tuvo. Y San Juan de la Cruz decía, yo prefiero siempre la pura fe. Y volviendo sobre los sueños, es cierto que Dios nuestro Señor habla en los sueños, pero hay que discernir bien. La gente me viene a mí a discernir, pero con mucha frecuencia los sueños, cuando ustedes los tengan, los sueños pueden tener, hay que discernirlo, pueden tener una causa psicológica, puede ser de Dios y puede ser del diablo. Y también puede ser una señora, cuento esto, yo lo cuento mucho, una señora que vino a decirme que tenía un sueño que era hermosísimo, que qué significaba. Y yo le dije, yo siempre hago el discernimiento, siempre atiendo a la gente. Y les digo, empecemos a hacer discernimiento. ¿Qué tú cenaste anoche? Ah, si usted supiera. Anoche me comí, en dominicana ya lo voy a decir como está, una batea grande de batata. La batata es un tubérculo que existe aquí. Y a mí me gusta. Yo le dije, tú el sueño que tuviste es la comida que te diste. Ese sueño tuyo es un sueño humano, fruto de una llenura, una altura. Entonces hay un sueño humanos corporales, sueños psicológicos, a ti se te presentarán eso. Freud estudia los sueños psicológicos. Sí, claro. Sueños psicológicos que tú puedes interpretar. La gente está loca porque como a José le presenten, les hable como a José, no, desea tener un sueño normal. Este servidor que está aquí, cuento mi experiencia, cuando tenía 7 años, tenía unos sueños de unas pesadillas del diablo. Y mi mamá me ayudó y me dio el consejo y desaparecieron. Yo no tengo pesadillas, pero eran pesadillas que eran sueños del diablo. Entonces cuídense, para que ustedes no estén atribuyéndole a Dios ni a la Virgen sueños cosas que no son. No, cosas que no son. A mí, Monseñor, me tocó predicar junto a Ricardo Castañón hace unos años en Holy Spirit, una parroquia de ahí de Nueva York, donde Ricardo. Y Ricardo Castañón es una de las personas delegadas del Vaticano, un científico que trabaja específicamente con casos de milagros eucarísticos, dígase cuando de repente se convierte supuestamente en sangre el vino consagrado o en carne la hostia consagrada, que han habido lugares donde falsos sacerdotes y donde personas con problemas han
han puesto cosas y se le han atribuido a milagros. Pero este señor fue una vez donde un famoso estigmatizado en un país y la gente iba a ese lugar y ponía su ofrenda en ese lugar para las misiones y la gente daba dinero y daba cosas porque había una persona que tenía los estigmas ahí. Pues cuando el obispo hace la solicitud a la Santa Sede y Ricardo Castañón va a ese lugar y Castañón hace la investigación, se da cuenta de que los estigmas eran falsos y eran provocados por él en compañía de personas que tenían conocimiento de la medicina, que le permitían esas heridas abiertas con tratamientos específicos para generar dinero. Cuando este hombre dijo eso, ¿usted sabe qué querían hacer con Castañón en ese lugar? Lo querían matar porque le quitaron a su vidente. Yo recuerdo también que en una ocasión, estando en Nicaragua, me hablaron de ir a un lugar donde había un famoso vidente que veía a la Virgen. Cuando yo le pregunté a personas maduras de ahí de Nicaragua en la fe sobre estos famosos videntes, inclusive una vez el cardenal Leopoldo Brenes, que vino aquí a República Dominicana en una de las conferencias que ustedes los obispos tuvieron aquí, que los obispos de América Latina, yo recuerdo que fui quien los recogió en el aeropuerto y eso, porque lo conozco hace un tiempo, me hablaron del vidente y este vidente tiene su casa, a una esquina está la parroquia y la gente los domingos va a escucharlo a él y no va a la misa. Entonces ya es un signo claro de que ese vidente no anda por buen camino, porque así como decía este hombre, Rollo Marín, donde se celebra la Eucaristía y a una esquina hay una aparición de la Virgen María, el discernimiento me dice, quédate en la Eucaristía. Tú estás tocando un tema real que a ustedes se les puede presentar. Fíjense, cuídense de los videntes y de lo que andan viendo y diciendo. Fíjense que una cosa es la palabra de conocimiento, que nosotros, a este muchacho que está ahí, ¿usted cree que yo ando con él así como, tengo la palabra de conocimiento? Yo no solamente de discernimiento. ¿O usted cree que es así? Eso no es así. Hay que ver, hay que discernir bien. Y yo conozco lo de la muchacha esta que le decía que dile a Dios que me lo diga a mí directamente. Discernió que todas esas mujeres, en este caso eran mujeres también, esas personas, digamos así, para incluir a los hombres también, esas personas eran falsas. Es increíble. Existen magos como el mago Simón. Recuerda, hoy estamos tocando, existen magos como el mago Simón que contaminan. Y existen también gente falsa. Existen magos influenciados por demonios. Y existe gente que finge. Es tremendo. En la vida hay que discernir bien los falsos, lo que actúan del diablo y lo que son de Dios. Monseñor. Y lo que son de Dios y lo que son humanos también. Sí. Por ejemplo, tú decías esto, ¿verdad? Tú me hablabas de los estigmas falsos. Pero hay estigmas que son producidos psicológicamente. Sí, también, claro. Entonces, por eso el pobre padre San Pío de Pietrelcina sufrió tanto. Porque hoy decimos, mira cómo lo... pero también es que hay falsos estigmatizados. Sí. Y hay un signo, Monseñor, en los estigmas del Padre Pío, que él se desangraba, pero no había que ponerle sangre. La sangre al otro día, y los médicos no entendían cómo es que este hombre, nosotros lo hemos limpiado, le hemos sacado toda la sangre del cuerpo y sigue produciendo sangre. O sea, un cuerpo humano no puede producir tanta sangre
como la que producía el Padre Pío. Monseñor, nos quedan 4 minutos. Mira, hemos tocado un tema que empezó hace 2000 años con Simón el Mago y lo encontramos en el siglo XX, la misma realidad. La misma realidad. Fíjate, al Padre Pío, la Iglesia lo sometió a discernimiento. También tuvo su persecución, lo que cae en el extremo de perseguir intolerantes. Aunque nosotros veamos personas falsas, no lo debemos golpear. Son falsos. Usted dile a Dios que me diga lo que tú me estás diciendo. Con paz, con tranquilidad. Aunque sean falsos profetas, defendámonos de esa manera. Pero es muy bueno que hayamos tocado el tema de los falsos también. Muy bien. Bueno, señores, llegamos al final. Esto va a ser hasta el próximo jueves. Aquí la hora se va súper rápido. Yo estoy sorprendido porque quisiéramos seguir hablando, pero queremos hacer esto de 1 hora. Así usted tiene mucho que escuchar. Cuando vaya en su vehículo, pone YouTube, APM Prensa, y ahí sigue escuchando todo esto que hemos hablado. Así que vamos a esperar la bendición. Vamos a dar la bendición. Fíjense que también la bendición no es mágica. Ya Dios bendijo. Dios nuestro Señor dijo, escoge entre la bendición y la maldición. Si tú estás actuando mal, no te va a bendecir. La bendición cae en la buena conducta. Que el Señor los bendiga. A los que andan bien, que los llenes de bendiciones. Si andas mal, no te puedo bendecir. Pero si andas bien, que el Señor te llene de bendiciones. Si estás arrepentido, si vives la fe, esa es. No nos dejes